Este video está dedicado especialmente para el payaso, cismático, hereje y sacrilego de Juan Carlos de los Santos, al igual que para la manada de lobos disfrazados de ovejas de VaticanoCismático.com. Comenzando que ni escribir sabe el tipejo este que pone Bolivia con B grande al final siendo que es con la B chica, si ni eso sabe, ¿qué podemos esperar? Bueno, comencemos. 1. Él dice que no se debe excomulgar a los traidores como Bernardo Bedregal porque existen herejes más peligrosos, pues veamos qué dice el Papa León XIII. El peor tipo de hereje que existe es aquel que mientras enseña doctrina católica añade una gota de herejía. Pues esto es lo que hace el susodicho Bernardo y también el boca sucia de Juan Carlos de los demonios. 2. Pruebas que él es un hereje y tiene graves errores al igual que su monasterio falso es que pronuncia igual las palabras, Nueva Misa y Concilio Vaticano II, siendo que esto es condenado. Solo se puede llamar concilio a un válido cosa que este segundo no lo es y al decir nueva misa igual peca, ya que no existe ninguna nueva misa, eso solo es un remedio satánico, así queda demostrado que él, al igual que su circo de Vaticano cismático son herejes, como en su mencionado librucho que titula, Fuera de la Iglesia Católica no existe ninguna salvación, cosa que nuestro santo obispo católico Gary Alarcón hizo notar a la rata traidora de Bernardo reconoció esos errores y dijo que sus cismáticos vaticanistas cismáticos habían corregido, cosa que no es así. 3. Monseñor Alarcón jamás niega que el bautismo de agua es el único que salva, eso explicó muchas veces a la rata Bernardo pero como todo buen satánico ateo sigue mintiendo y calumniando. 4. Dices que qué autoridad tiene José o peor Monseñor para condenar o excomulgar, ¿que acaso payaso no lees la Biblia? Juzga con justo juicio Juan 7:24. Peor un obispo válido de la línea de Monseñor Tut puede y debe condenar y excomulgar a todo reacio y enemigo de la verdad. 5. Dejas claro tu ignorancia sobre que para imprimir y hacer algún libro folleto de doctrina o religión necesitas la autorización, es decir, el imprimatur para publicar. Te recomiendo hereje que leas y busques más ya que solo demuestras podredumbre cerebral. 6. Tú dices que excomulguemos a Francisco, ¿lo dices en serio? ¿Tú puedes sacar de un club a alguien que no está dentro o no está inscrito? Él como los herejes no son de la iglesia, automáticamente están anatemas. En cambio a Bernardo Bedregal y compañía sí, se debe y es obligación excomulgarlos, ya que se bautizaron y estaban dentro. Además también recordar que es mentira total que Monseñor Gary rebautiza, él jamás hace eso y muy pronto les cerrará la boca con pruebas. 7. Dices que Monseñor no es quien para prohibir y que ni Dios prohíbe ingresar a la misa o en serio da pena tu nivel de ignorancia. Y según el derecho canónico de la Iglesia Católica se prohíbe al excomulgado tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualesquiera otras ceremonias de culto. Celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. Desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos, o realizar actos de régimen. Por lo tanto el excomulgado se le obliga a cesar las misas que celebra o asistir a ellas. Si sigue yendo o celebrando misa, serán consideradas inválidas. Ya no tiene privilegios que antes tenía como católico. No puede tener funciones dentro de una iglesia. Por lo tanto ese Bernardo al igual que su hereje monasterio y tú no tienen ningún derecho a publicar o decir nada de doctrina. 8. En tu absurdo video pides que tengamos caridad y tú la tienes con José y con el santo obispo al insultar. Ves que tú mismo te contradices payaso. Además que solo te condenas más al decir cismático, nulo, payaso de un santo obispo válido. Dios te perdone, porque tu castigo será terrible te lo juro. Para finalizar ya que este video no es nada a lo que viene. Te digo aprende que hacer una excomunión, no es ridículo ni es por ego, es simplemente obedecer lo que manda la verdadera Iglesia Católica de la cual tú estás fuera anatema, al igual que Bernardo y compañía. Tu repugnante hocico sucio muy pronto cerrarás por insultar, calumniar y faltar al respeto a un santo obispo defensor de la verdad y peor por utilizar su imagen en tus basuras de videos nauseabundos. ¿En serio denotas tu ignorancia, tu odio a la verdad a un santo varón como lo es nuestro obispo Alarcón? Tú no tienes caridad, no sabes qué es respeto a un siervo de Dios, no sabes nada. Al igual que sus borregos repugnantes como Jefferson Andreu Araujo Mendoza, que subía covers de rock ridículos que parecía que lo estuvieran violando y más encima parece afeminado como siempre se lo ve, subía covers ridículos de rock pesado siendo que hasta sus herejes diamants condenan eso y más encima en sus videos sale persinándose con la cruz volcada, no sabe ni persinarse jajaja, ya borró sus covers pero tenemos sus ridículos videos descargados y ya pondremos pruebas de ello, para que vean los payasos que son ustedes y sus seguidores. Rezo y rezaré por caridad por sus almas, ya que están condenados en vida. Muy pronto saldrá material de pruebas contra ustedes, estén atentos herejes. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!